Bien, buenas noches, estimado Carlitos. Mediante el presente video me permito contestar la tarea de la videocolaboración que se refería a el naturalismo y el positivismo de esta materia de la teoría del derecho constitucional. Ahora bien, tomando como referencia el texto de Manuel Atienza y Juan Ruiz Mareno, puedo decir que encontré algunas diferencias entre el positivismo y el naturalismo. Primero que todo, el positivismo jurídico tiene un carácter meramente descriptivo, por cuanto se autocomprende como una teoría orientada a una descripción libre de valoraciones del sistema jurídico en todas sus variantes contemporáneas y se define por la tesis de la separación entre el derecho y la moral. A diferencia del naturalismo, que en realidad tiene un carácter más valorativo y también normativo. El naturalismo y sus herederos críticos innatos como Working introducen la dimensión valorativa de la moral y la ética dentro de las normas, en el cual busca participar en discursos de justificación o crítica de las instituciones. Ahora, por su parte, el positivismo jurídico tiene un enfoque totalmente excluyente, en el cual se excluye, para la redundancia, la dimensión valorativa de las normas jurídicas. Y el estructuralismo tiene un enfoque incluyente, en el cual considera elementos morales, como por ejemplo la obra de Alexi, que argumenta que existe una conexión indudable, conceptualmente hablando, y necesaria entre el derecho y la moral. Ahora, también el texto nos hace referencia a que el positivismo jurídico se define el derecho como un sistema que centra el derecho como un conjunto de enunciados que debe ser descrito, pero que se veda a sí mismo plantear problemas sobre la justificación o el buen uso de ese sistema. Por su parte, el estructuralismo define el derecho como una práctica social. Los críticos no positivistas como Working y como Alexi, que ya hemos hablado también en clase, consideran el derecho como una actividad o práctica social muy compleja de interpretar y en cuanto a procedimiento, en la que se participa para poder desarrollarla. Ahora, también es importante mencionar el contexto histórico de estas corrientes del dispositivismo y del positivismo. Ahora, hay un contexto hispano y latinoamericano y también esta diferencia es un tanto con tintes históricos políticos. Ahora, el documento subraya que históricamente en el ámbito hispano y latinoamericano, ambas ideas o concepciones se asociaron a posturas políticas netamente opuestas, como por ejemplo el conservadurismo, la dictadura como un liberalismo o un socialismo. Ahora, la contraposición entre el naturalismo y el positivismo se corresponde básicamente a una contraposición política entre justamente el conservadurismo y el liberalismo, que son estas dos corrientes que se contraponen a cada una de las ideas. Ahora, por su parte, el disnaturalismo, que se define o se decanta más por el conservadurismo, fue la ideología jurídica oficial durante la dictadura franquista en España. Tanto así que hasta se llegó a que el disnaturalismo sea aceptado durante esa época para que se pueda poder acceder a la cátedra. O sea, tenían que ser sí o sí naturalistas para poder estudiar, ¿no? Además, se convirtió en la cobertura ideológica absoluta justificadora de un cierto orden jurídico positivo y de un orden antiliberal. Ahora, centrándonos en lo que respecta a Latinoamérica, las dictaduras latinoamericanas, como por ejemplo la de Argentina, el poder dictatorial buscó apoyo ideológico del naturalismo como católico, perdón, más integrista. Ahora, por su parte, el positivismo jurídico, que ya lo decía, este se decanta más por el liberalismo y por la parte socialista. Eh, Su defensa básicamente va unida o alineada a la actitud política del carácter liberal o socialista y se vincula inequívocamente a una actitud política de oposición al régimen dictatorial o franquista, ¿no? Ok, eso entonces con diferencias en el orden político
histórico-político. Ahora, de todo esto que hemos hablado como un antecedente, como un contexto del positivismo y el naturalismo, podemos decir cuál es la relación que tiene este positivismo y naturalismo con respecto al derecho constitucional, que es lo que estamos viendo en esta materia. Básicamente los autores argumentan que el positivismo jurídico ya está obsoleto, que ya ha agotado básicamente su ciclo histórico y que debe ser dejado atrás. A pesar de sus importantes contribuciones en el pasado, ya no es una teoría adecuada actual que se pueda utilizar y que se pueda tener en cuenta y que se pueda operar dentro de una realidad constitucional, dentro de un Estado constitucional de derechos. El argumento central de esta insuficiencia del positivismo jurídico para poder operar en este estado de derecho constitucional se fortalece con las críticas que se han desarrollado por autores claves como Working, como Robert Alexy, que lo que hemos visto también en clases. Y esta insuficiencia básicamente se debe a 4 puntos que yo he podido señalar acá. Básicamente el primero de ellos se refiere al exceso del positivismo en el carácter prescriptivo de la norma jurídica que obstaculiza la consideración de un orden jurídico constitucional. El segundo punto por el cual se considera insuficiente es porque hay límites a la autoridad, ¿sí? Las tesis positivistas fallan al reconstruir las pretensiones del derecho de un Estado constitucional, por cuanto hay conflictos de principios, especialmente de esos principios constitucionales, ¿no? Entonces la solución de esos conflictos requiere ir más allá de las meras disposiciones literales que existen en una norma y de las meras directivas de la autoridad y analizar las razones, los juicios, quizás el contexto actual en el cual se desarrolle, quizás el aplicar esa norma para poder aplicarla, ¿no? Y finalmente ya no se lo debe considerar es suficiente porque no es una teoría útil. Básicamente el por qué, porque su tesis distintiva de la relación entre el derecho y la moral es de escaso interés ya para los jueces, para los juristas, ya que los sistemas de Estado constitucional, de Estado de Derecho, indudablemente incorporan referencias a la moral dentro de sus leyes, ¿no? Y eso no se puede cambiar ni se puede pretender que haya una desvinculación del derecho con la moral. Claro que mi criterio en realidad sí es totalmente obsoleto porque la moral en muchas ocasiones no se puede alinear o estar totalmente a la par con el derecho, ¿no? Como por ejemplo el caso del aborto, el caso del matrimonio igualitario, el caso de adopción, por ejemplo, de personas del mismo sexo, cosas así, entre otros ejemplos, que por ejemplo, para mi criterio no van tan alineados en la moral, porque nos basábamos en la moral, pues obviamente ninguno de estos derechos van a ser protegidos, ¿no? Entonces son cosas que quizás se pueden tomar como referencia. Eso en cuanto a lo que pude entender del texto, lo que pude entender de las clases, así que pues espero que haya estado a la altura de lo que se necesitaba en la videocolaboración. Sin más, creo que me pasé un poco. Muchas gracias.